Hola lectores y lectoras y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy es uno de los vídeos que más ilusión me hace traer porque os voy a hablar de mi nuevo proyecto. Si me seguís por Instagram, sobre todo en Palabras Imborrables, ahí suelo subir lo que voy escribiendo o cuántas palabras voy haciendo porque escribo súper lento. Igualmente luego en las preguntas que voy a hacer durante este vídeo os explicaré más o menos cómo lo hago y cómo está saliendo este proyecto, pero igualmente si os interesa, por allí suelo subir historias. Además también hay publicaciones de los personajes, de cómo se llaman, hice juegos para saber los nombres, así que por ahí también tenéis información por si os interesa el proyecto que estoy escribiendo ahora y que ya llevo la mitad y me hace muchísima ilusión hablaros un poquito de él sin revelar muchísima cosa, ni spoilers, ni sinopsis muy larga, ni nada de eso. Así que empezamos el vídeo que más ilusión me hace del canal. La primera pregunta es ¿qué género es? Si habéis leído mis anteriores libros, que es Nada que perder y Todo por perdido, es el género romance erótico, pero ahora como mis gustos van cambiando ya no me siento tan cómoda escribiendo el género erótico, sobre todo ese género, entonces he pasado a escribir básicamente romance, que aunque haya y pueda haber escenas de sexo, no son tan explícitas como es en Nada que perder y Todo por perdido. Así que básicamente el género de la novela es romance, drama, drama, básicamente eso. Y no sé, estoy muy ilusionada porque era bastante diferente a lo que había escrito. Con las escenas, sobre todo ahora es más tirando para lo romántico y no tanto para lo carnal y lo sexual, sino más para lo sensual, así que es bastante cambio de registro, aunque sea dentro del romance. Para mí ha sido un gran cambio, pero básicamente eso, el género de mi nuevo proyecto es romance. La siguiente pregunta es ¿en qué tiempo, narración, quién narra, diferentes personajes? Bueno, pues todas esas cosas de las narraciones y de cómo está escrito. Está narrando básicamente un protagonista, que es el principal, que es Ethan. Él narra absolutamente toda la historia en presente y en primera persona. Siempre estoy acostumbrada a todo lo que he escrito es en primera persona. No sé cómo se me daría escribir en tercera persona o narrador omnipresente, no lo tengo ni idea. Así que yo creo que me pegaba en esa historia hacerlo en primera persona y en presente, como siempre he escrito. Pero igualmente probablemente en otros proyectos intentaré contarlo en pasado, porque a veces cuando estoy escribiendo sí que me van los tiempos verbales al pasado, así que igual luego en otro proyecto también cambie ese tiempo verbal. Pero hasta ahora es un protagonista que es el principal, que es Ethan, en primera persona y en presente. Así que eso es cómo está escrito el libro. La siguiente pregunta es si es autoconclusivo, bilogía, trilogía, saga. Y en este mismo momento no tengo ni idea. Lo que sí que tengo claro es que la historia de Ethan va a concluir en este libro, que va a ser un libro autoconclusivo, pero no sé si voy a hacer que sea una trilogía, pero que se pueda leer de manera independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la historia de este nuevo proyecto el personaje principal es Ethan, pero tiene dos amigas que también tienen su propia historia, que son personajes secundarios, pero tienen su propia historia y lo que tengan que contar y decir. Entonces lo que tengo pensado es hacer una historia que concluya con Ethan, luego otro libro que sea con la amiga y otro libro que sea con la otra amiga. En plan, contar las historias que salen en el primer libro, pero en libros separados. ¿Qué pasa? Que la historia de él empezará y concluirá con esta historia, y si hago las siguientes pues se podrán leer de manera independiente y también empezarán y acabarán con ese mismo libro. Así que no tengo ni idea de si al final lo haré autoconclusivo, si al final me animaré a escribir también la historia de las otras dos personajes, así que no tengo ni idea hasta ahora, pero lo que sí sé es que este libro empieza y acaba y su historia se sabrá de principio a fin. La siguiente pregunta es si tengo el final pensado, y sinceramente soy una autora de brújula, ni me monto capítulos, ni hago esquemas, ni hago absolutamente nada. Lo único que hago al empezar un libro es hacerme una ficha de los personajes y hasta ahí, no hago absolutamente nada más. Sí que tengo la historia en plan cómo empezarla, cómo ir haciendo un nudo hasta llegar al final.
El final es lo único que tengo pensado desde el principio, incluso desde antes de saber quiénes iban a ser los personajes, cómo iba a desarrollarse la historia, incluso la trama. Yo ya sabía que el final que tengo pensado es ese final y que no se va a cambiar por nada del mundo, por mucho que los personajes quieran llevarme para otra parte. Cuando escribo, ese final va a ser sí o sí. Así que sí, tengo el final pensado, es lo primero que pienso y es lo único que no puedo cambiar y que no voy a cambiar de la historia. Luego todo lo demás puedo cambiarlo, incluso meter personajes de lo que ya tenía pensados o ir haciendo ahí super cambios entre medio, pero el final, ni en Nada que Perder, ni en Todo por Perdido y en este nuevo proyecto nunca he cambiado el final, así que este ya está pensado y repensado y creo que va a ser maravilloso. La siguiente pregunta es decir más o menos de qué va y no quiero hacer mucho spoiler, pero os puedo comentar que Ethan, que es el protagonista, pues trabaja como enfermero en su nuevo trabajo en un hospital y allí conoce a Kaede, que es una chica que tiene una enfermedad, no voy a decir la enfermedad, sino que es ya para toda la vida, es una enfermedad crónica. Y entonces pues como que se unen muchísimo porque Ethan está buscando en plan un porqué de la vida, porque se siente tan vacío a pesar de tenerlo todo. Y luego está Kaede, que ella nunca ha tenido nada, tiene un pasado muy difícil, está acostumbrada a la soledad y a no tener a nadie, entonces es como que ella siempre tiene toda la parte negativa, pero es la más positiva de todas. Y luego está Ethan, que a pesar de tenerlo todo, siempre va con un poco más de negatividad y por qué de la vida y qué estoy haciendo aquí y por qué no sé qué hacer con mi vida con 25 años. Así que básicamente la historia va de Ethan y de Kaede, de que se conocen, viven juntos la enfermedad, se va viendo más o menos cómo es la vida en un hospital con una enfermedad crónica, su manera de ser, porque son muy diferentes, son muy contrarios, pero igualmente se complementan. Y no sé, a mí me llegó muchísimo esta historia, en plan, estaba escribiendo otra de hecho y me empezaron a llegar los personajes a hablarme y pues nada, aquí estoy, que dejé abandonada la otra historia para centrarme en esta y ya tengo más de la mitad escrita, así que creo que va por muy buen camino y que los personajes que me hablaron lo hicieron correctamente porque ahí estoy sacando todo lo que me están diciendo. La siguiente pregunta es si va a ser un libro largo o corto. El primer pensamiento que yo tuve era hacerlo corto porque por ejemplo mis anteriores libros tienen 400, no llega a 450 páginas y quería hacerlo más corto de 450 páginas. Mi idea era hacerlo de 300, pero sinceramente creo que me voy a pasar de 300. Igual no llega a 400, pero entre 350 y 400 creo que va a estar. Yo de verdad que intentaba hacerlo corto, pero es que yo luego empiezo a teclear y ya pues se me van los temas, se me van los diálogos, las descripciones y al final acabo haciendo un tochaco de libro. Pero es lo que quieren los personajes y yo no me voy a reprimir para que el libro quede más delgadito. Así que probablemente tenga 350, 400, pero no tengo ni idea porque me queda un poco menos de la mitad por escribir, así que eso ya más adelante lo iré diciendo. La siguiente pregunta es ¿por qué esa historia? Ya os he contado más o menos de qué va, de las inquietudes de los personajes, entonces yo lo que tenía claro era que quería que uno de los protagonistas tuviera una enfermedad, de qué es vivir con una enfermedad crónica, cómo te cambia la vida y cómo puedes afrontar ser positivo o negativo aun teniendo una enfermedad. Entonces cogí a la protagonista que tiene esa enfermedad y le hice que fuera completamente positiva, que no le parara nada, que fuera impetuosa, que le encantara la vida, que le importara más bien poco estar enferma para hacer todo lo que quisiera, para contrarrestarlo con el carácter de Ethan, que es completamente reservado, es introvertido, le cuesta sacar sus sentimientos, sus emociones, a pesar de tenerlo todo, que siempre lo ha tenido todo, se siente vacío por dentro, entonces como que Kaede le va a dar ese aire fresco, esa manera de ver la vida completamente diferente y eso hará que Ethan le choque un poco porque claro, ella a pesar de tener una vida complicada saca la mejor parte de todos los demás. Entonces yo quería esa dualidad de caracteres, de cómo a pesar de tener una mala situación tú puedes llegar a ser positiva y llevarlo lo mejor posible, y básicamente fue eso y luego ya se fue entretejiendo todo y ha salido la historia que estoy creando. Sí, la siguiente pregunta es si el libro saldrá antes de finales de año y yo, aunque a principios de año que ya estaba escribiendo esta historia sí quería sacarlo antes de de finales de año, creo que me va a ser completamente imposible aunque falten 3 meses
es imposible porque estoy escribiendo bastante poco porque entre situaciones personales, de tiempo, de falta de completamente de horas en la vida para hacer absolutamente todo lo que tengo que hacer, entonces tengo un tiempo muy reducido para escribir y luego en ese tiempo reducido que yo tenga ganas y está siendo bastante complicado. Entonces no creo que salga antes de final de año, pero creo que sí que lo tendré escrito para final de año, pero claro, luego de haberlo escrito tengo que corregirlo 200 veces, empezar a mirar correcciones, maquetación, portada, entonces creo que tardará más, pero que a principios de 2021 probablemente sí que esté, así que eso es lo que voy a intentar, por lo menos acabarlo este año y luego ya las correcciones y todo lo demás a principios del siguiente. La siguiente pregunta es ¿cuál es mi personaje favorito de esta novela? Y la verdad es que me cuesta elegir porque todos se han metido muy dentro de mi corazón, o sea, en mi anterior novela tenía muy claro quién era mi favorito y cuál era el personaje más odiado, pero es que en este no he hecho personajes que puedas odiar, sino que cada uno siente de una manera, es de una manera completamente diferente, tienen personalidades muy diferentes. Entonces al final acabas cogiendo cariño a todos, o por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Si tuviera que elegir entre todos los personajes probablemente sería Eva, que es una de personajes secundarios, pero tiene muchísima relevancia en la historia, es la mejor amiga de Ethan, así que sale básicamente en casi todos los capítulos y tiene historia propia, así que yo me sentí con su carácter, el carácter de ella es bastante parecido al mío, así que era muy fácil escribir sus capítulos, son los más sencillos, los que no tengo que pensar los diálogos, entonces como que me veo pues más reflejada en ella que en los otros protagonistas, pero igualmente me encantan todos. Me encanta la dulzura de Kaede, me encanta Ethan con su perfeccionismo, que también es un perfil que también tengo yo muchísimo, pero igualmente Eva es como bastante mi perfil, mi personalidad, siempre diciendo lo que tiene que ser, echada más para adelante, más diferente que Kaede, porque por ejemplo Kaede sí que me cuesta muchísimo escribirla porque es dulce, es más positiva, más feliz de la vida, entonces es como bastante contraria a mí y me cuesta decir los diálogos en plan cómo pensaría una persona que tiene esta personalidad, entonces también me gusta el juego que me da porque tengo que tirar mucho de mí, tengo que pensar muchísimo cómo es y cómo pensaría una persona así, así que me encantan todos mis personajes, pero me quedaría con Eva porque es que es tan yo que, no sé, le tengo muchísimo cariño. Y la última pregunta, que ya os la había dicho antes, es la de si me cuesta escribir, y la verdad es que no me está costando escribir la historia en sí por la trama ni que por los personajes que no me hablen, sino porque no tengo tiempo físico para ponerme a escribir y hacer absolutamente nada. Igual consigo sacar 1 hora a la semana, entonces o escribo muy rápido o me quedo a mitad de capítulo y igual tardo 2 semanas en escribir un capítulo, entonces como que voy a trompicones y cuando ya puedo ponerme a escribir me he olvidado de lo que había dicho antes, me lo tengo que leer, tengo que seguir, entonces es como un poco cacao. Cuando escribí los dos Nada que perder y Todo por perdido tenía muchísimo tiempo libre, entonces podía tirarme todo el día escribiendo y por eso en 3 meses saqué los libros, pero este llevo 1 año y ahí estoy poquito a poco, pero igualmente yo me siento muy orgullosa de la historia. Creo que he hecho bastante cambios, sino de mí misma como autora tengo bastante trayectoria tampoco, sino que he evolucionado de los primeros libros a este. Y la verdad es que me está gustando muchísimo la experiencia y no la cambiaría por nada del mundo, aunque me esté costando horrores encontrar tiempo para escribirla. Y con esta pregunta concluyo este vídeo, espero que os haya aclarado más o menos de qué va la historia, qué personajes os podéis encontrar y qué es lo que nos van a contar dentro de ese libro. Y si os gustan este tipo de vídeos me lo decís y a ver si puedo también hacerlo, si os interesa, que lo hagan en Nada que perder y Todo por perdido, de que os cuente alguna anécdota o algo interesante de esos libros, también me lo podéis decir en comentarios y os cuento perfectamente de qué van los libros o lo que queráis saber de ellos. Así que básicamente eso, espero que os haya gustado mucho mi vídeo, que os interese leer la novela o que me digáis qué os parece esa premisa y esa trama, si es interesante o cambiaríais algo o no lo veis para nada del mundo de que se pueda sacar un libro de eso. Así que eso, espero que os haya gustado mucho, que os lo hayáis pasado bien y me despido hasta el siguiente. Adiós.